Hola, espero que se encuentre muy bien. Les saludo desde el Laboratorio de Problemas Estructurales de la Economía Mexicana en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El día de hoy, a título personal, les hablaré sobre las perspectivas económicas de la economía mexicana de cara al cierre de 2023 y para el año 2024. Espero que esta información les sea de utilidad. Vamos a arrancar entonces con esta conferencia. Lo primero es hablarles de el corto plazo, lo que se espera. En 2023, en materia de crecimiento económico, el Banco de México estima que creceremos 3%, la Secretaría de Hacienda 3.5%, y nosotros, a partir de las estimaciones que hemos realizado, creceremos 3.2%. Eso es lo que estamos calculando. En términos generales sería un buen crecimiento porque recuerden que crecimos también al 3% en el año 2022 tras los devastadores efectos de la crisis del COVID-19. En 2024 estamos esperando, en el caso del Banco de México, que la economía crezca menos, al 2.1%, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se mantiene en una posición optimista de 3.5%, y nosotros creemos que la economía crecería 2.5%. De hecho, es importante señalarles que la Secretaría de Hacienda tiene un máximo y un mínimo de crecimiento, y justo lo que desde el laboratorio estamos calculando, pues es el mínimo, es 2.5%. Pero también hay que tener precaución con esto porque la Secretaría de Hacienda en los últimos, diría yo, 5 o 6 años, es el organismo de gobierno que más acertado ha estado en los pronósticos en materia de crecimiento económico. Así que 2023, 2024, en términos generales, no serían tan malos, y finalmente la economía, creemos, volverá en el corto plazo a su senda de bajo crecimiento económico. En cuanto a inflación, la inflación para este 2023, Banco de México, que es quien más sabe, lo calcula en 4.1% anual, la Secretaría de Hacienda en 4.5%, y nosotros estimamos con nuestros modelos 4%. Así que hay un cierto consenso en cuanto a una inflación que se acerca gradualmente al objetivo máximo de inflación del Banco de México para 2023. Mientras que para 2024 lo que va a ocurrir, creemos nosotros en el laboratorio, que la inflación será de 3.5%, o sea, ya está en los rangos de Banco de México. El Banco de México dice 3.7% y la Secretaría de Hacienda 3.8%. Bien, estos son los pronósticos inflacionarios. Nuevamente, parece que las cosas pintan bien en el escenario de corto plazo en materia de crecimiento, en materia de inflación. Y luego, en cuanto a empleos, nosotros no tenemos un pronóstico de empleo, ni la Secretaría de Hacienda, pero sí lo tiene el Banco de México en el último informe trimestral que presentó, y ahí habla de que en este año se podría cerrar con un intervalo de 670,000 a 830,000 empleos formales. Me parece que la cifra es bastante buena, aunque sabemos que la meta es de más de 1.200.000 empleos formales. Para el año 2024, las cosas no son tan buenas porque el intervalo sería de 570 a 770,000 empleos formales generados. Así que en materia de empleo siguen los pendientes porque persisten problemas estructurales de la economía mexicana. Y bueno, hablemos de los riesgos. De los riesgos son la aparición de nuevas pandemias. No estamos exentos a nuevas enfermedades que nos afecten de manera catastrófica globalmente. También un riesgo es la menor demanda externa, particularmente la de los Estados Unidos de América. Se prevé una recesión en aquel país. De hecho, a principios de este año se creía que ocurriría, no ocurrió, y nuevamente está ese riesgo para el año 2024. Las cadenas de suministro nos siguen preocupando. Es cierto que el nearshoring está de moda, que todo el mundo habla de este asunto,
pero también puede convertirse finalmente en un riesgo para la economía mexicana, dado que persisten problemas como la ausencia de una política industrial activa que permita pasar de un modelo de país maquilador a un país realmente manufacturero exportador. Tenemos también el riesgo de tasas altas de interés. Parece en la última reunión de la Reserva Federal que ya se ha detenido la política restrictiva monetaria, pero no tenemos la total certeza en relación a esto. Existe ese riesgo de tasas de interés altas, medidas sobre todo a través de los bonos del tesoro a largo plazo. Persiste el asunto de la inseguridad, de la violencia. Ya no existe rincón en México en el que no se presenten asesinatos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, robo a transeúntes. La verdad tenemos un escenario muy complejo en materia de inseguridad y de violencia. Mientras persista, claro que será un riesgo para la economía mexicana. Y el que más me preocupa como analista económico es el asunto del clima. Me parece que ya es evidente que el clima se ha modificado respecto a los últimos 20 años. Tenemos un clima que ya no responde a los modelos de pronóstico con los cuales contábamos, un clima muy errático, y lo vimos con Otis y la gran devastación, tanto física, pero sobre todo humana, que provocó en el puerto de Acapulco y en general en el estado de Guerrero. Así que el clima se convierte ya en un factor permanente de riesgo para la economía mexicana y obviamente para todo el planeta. Y bueno, el mayor problema que enfrentamos en cierto sentido de corto plazo es el cambio de régimen político. En 2024 se da una transición en México. Todo pinta que se mantendrá el mismo partido en el poder y en estricto sentido las políticas económicas que se han aplicado, pero cada que hay un cambio de régimen político existe cierta incertidumbre, cierta zozobra, y eso afecta también los pronósticos de crecimiento, de inflación, de empleo que he presentado en la primera parte de esta charla, que espera contribuir a que ustedes puedan tomar mejores decisiones en sus negocios, en sus familias, en sus circunstancias individuales. En cuanto a largo plazo, aquí voy a volver a utilizar las recomendaciones sobre lo que viene como a mega amenaza del Doctor Doom. Y bueno, aquí lo que tenemos son problemas de deuda. La deuda está muy extendida, particularmente en países desarrollados. Eso puede alterar la dinámica del sistema financiero, así que a largo plazo es un problema. La rivalidad que existe entre los Estados Unidos y Rusia, a lo que se agrega estos conflictos en Medio Oriente, los malos manejos, tanto de carácter público como privados. Aquí, por supuesto, estamos hablando de corrupción que se presenta en estos dos ámbitos. La aparición de la inteligencia artificial actualmente ya es una amenaza, porque la inteligencia artificial evidentemente nos facilita muchas cosas, pero su continuo avance nos hace tener algunos temores sobre cuál será la transición y cuál será la nueva economía, así que habrá que estar pendiente de eso. Nuevamente el cambio climático, que hablaba que es un problema de corto plazo, claro, también es un problema de mediano y de largo plazo. La migración climática asociada al cambio climático, estos grandes movimientos de personas entre zonas geográficas, por ejemplo, de donde hay escasez de agua a donde hay abundancia de agua, nos acercamos cada vez más al día cero, al día en que ya no contemos con suficiente agua para el consumo humano. Y las acciones no realizadas, existen muchos pendientes, muchas acciones a lo largo y ancho del mundo, no solo en México, que no se están llevando a cabo, que se siguen dejando pendientes. Y decía yo hace rato, el tema de una política industrial activa, el tema de energías sustentables, el tema de control y mitigación de daños por el cambio climático, en fin, hay muchas cosas que se dejan para otro momento, pero ese otro momento ha llegado, es decir, hemos alcanzado el límite de postergación de acciones que era necesario llevar a cabo, y esto sin duda alguna se convierte en un riesgo mayúsculo para la economía.
Pues estos son a grandes rasgos, para no hacerles cansada la presentación, estos son los riesgos, estas son las amenazas y estas son las perspectivas que tenemos. De corto plazo, parece que la economía continuará funcionando, marchando para todas y todos, pero de largo plazo enfrentamos tremendas amenazas que se deben de trabajar para contenerlas, pero sabemos que es complejo porque finalmente todos queremos evitar el trabajar en estas acciones, queremos dejarlas para otro momento, queremos dejarlas para otros, habrá que atenderlas en lo inmediato. Yo les agradezco, espero que esta información sea de utilidad, espero también que puedan suscribirse al canal, compartir este video y apoyarme con sus comentarios, con sus sugerencias para seguir mejorando la información que les proporciono. Motivado, como siempre, por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México y, por supuesto, por el placer de llevar a cabo ciencia económica con aplicación para ustedes en México y en América Latina. Hasta pronto y recuerden que el tiempo es económico.